Bienvenidos a nuestro podcast Domina Presupuestos. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola Lucas, muy bien, gracias. Hoy tenemos un tema que afecta a todos, pero que no todos entienden en profundidad: la inflación. Chon, chon. De hecho, recuerdo que una vez en una charla una persona me comentó que no tenía muy claro de qué era qué significaba la inflación. Me sorprendió un poco, pero después entendí que no todos tuvieron que enfrentarse a este fenómeno de la misma manera. Dependiendo de la situación económica de un país, hay quienes no lo han vivido de forma tan intensa y eso es completamente normal. Claro, es importante hablar de esto porque la inflación impacta directamente en los bolsillos de las personas, especialmente en nuestros ahorros. Así que hoy vamos a explicar qué es, cómo afecta a los ahorristas y qué podemos hacer para protegernos. Digamos que la inflación, en términos simples, es el aumento sostenido de los precios en una economía. Esto significa que con el tiempo, el dinero que tenemos pierde valor porque cada vez se necesita más para comprar lo mismo. Si tuviera que explicarlo de una forma fácil, diría que es como cuando uno va a la panadería y compras un pan a €1, por ejemplo, y una semana después ese mismo pan cuesta $1.20 y al mes ya está en $1.40 y en 2 meses $2.40. Eso es la inflación, es el aumento sostenido de los precios. Exacto. Y eso significa que con el tiempo nuestro dinero pierde valor. Cada vez podemos comprar menos con la misma cantidad de dinero, lo que realmente es devastador para quienes intentan ahorrar, porque nuestros ahorros todos los días van perdiendo valor. Por eso es fundamental entender cómo funciona la inflación. Así es, y muchas veces aprendemos mejor cuando lo vivimos en carne propia. Cuando vives en un país donde los precios suben constantemente, recibes una lección práctica de economía casi todos los días. Claro, pero cuidado con esto porque no es solo en los países con altos niveles de inflación donde se puede llegar a sufrirla. Incluso en los lugares donde la inflación está controlada sigue siendo también un problema. Los precios suben más lentamente, pero esa pérdida de poder adquisitivo sigue afectando nuestros ahorros. Todas las economías del mundo, en mayor o menor medida, padecen de una inflación. De hecho, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, se estableció hace unos años que el nivel óptimo de inflación es del 2%. Pero ¿por qué el 2% y no apuntar al 0%? Bueno, podría parecer que una inflación del 0% sería lo ideal, pero en realidad una inflación ligeramente positiva ayuda a prevenir la deflación. Deflación, eso suena como que los precios bajan. ¿Bajar precios no es bueno? O sea, a mí me gustaría que bajaran los precios. Claro, podría parecerlo, pero en realidad la deflación puede ser incluso más perjudicial. Imagínate una espiral donde los precios y los salarios caen constantemente. La gente va a empezar a postergar sus compras esperando que los precios todavía bajen más. Por lo tanto, las empresas van a vender menos, van a producir menos y van a empezar a reducir los salarios. Uno queda atrapado en un círculo vicioso que puede paralizar a la economía entera. Por eso es peor que la inflación. También el 2% da flexibilidad a la economía, permite ajustar precios y salarios sin necesidad de recortes y en general una inflación baja y controlada, digamos que estimula a la economía. Entonces el 2% es como una especie de punto de equilibrio, digamos. Exacto, precisamente. Se considera un equilibrio que proporciona beneficios sin los efectos negativos de una inflación alta. Así que incluso en periodos de estabilidad económica, nuestros ahorros se van a ver expuestos a un 2% de pérdida de poder adquisitivo. Creo que muchas veces las personas que viven en lugares con bajo porcentaje de inflación no se dan cuenta, porque un 2% no es nada en cierto punto, ¿no? En cómo les afecta en su vida cotidiana, sobre todo en sus ahorros. Es todavía más peligroso porque no lo notas prácticamente al día a día y puede pasar casi desapercibido. Sí, exactamente. Por eso decimos que la inflación es el peor enemigo del ahorrista. Sí, y esto se resume en que la inflación reduce el valor de nuestro dinero, sobre todo el del dinero ahorrado. Y si guardamos dinero en una caja o en una cuenta, lo dejamos ahí, con el tiempo nos va a alcanzar para muchas menos cosas. Claro. Por ejemplo, si tenemos ahorrado 10.000, ¿no? Y la tasa de la inflación es del 10% anual, lo que es muy por encima del 2% que comentábamos antes. El efecto es que al cabo de un año el poder adquisitivo de esos ahorros se habrá reducido un 10%, o sea, ya no tenés los 10.000. Ahora en realidad en términos reales de lo que podés comprar es como si tuvieras 9.000. Y cada año que pasa vas perdiendo más y más valor, lo que puede erosionar gravemente los ahorros a largo plazo.
Entonces, ¿qué podemos hacer como ahorradores para combatir a la inflación? Lo primero que se me ocurre y que a veces pasamos por alto es mantener un presupuesto sólido. En tiempos de inflación alta es clave controlar los gastos y ajustar las prioridades para evitar que la subida de precios no nos desestabilice económicamente. Tienen el episodio de la semana pasada, por si acaso, donde hablamos bastante detalladamente sobre cómo crear y cómo gestionar un presupuesto, y pueden ir allí si necesitan más información. La verdad que está muy bien pensado porque la organización financiera es vital para esto, especialmente en periodos de crisis inflacionaria. La clave contra la inflación está en no dejar que nuestro dinero pierda valor quedándose estancado en una cuenta que no genera ningún tipo de rendimiento. Así que lo primero que hay que buscar es justamente generar rendimientos con nuestros ahorros. Y hay varias opciones para eso, ¿no? Sí, pero antes, y lo más importante, es saber cuál es el porcentaje de inflación en nuestro país en el momento. Este dato es fundamental porque nos indica qué tan rápido están subiendo los precios y por lo tanto cuánto rendimiento deberían generar nuestros ahorros solo para mantener su valor real. Si la inflación es del 2%, nuestro objetivo sería entonces buscar rendimientos que superen ese porcentaje, idealmente un 3% o más. Si la inflación alcanza incluso el 10% o más, la tarea se vuelve mucho más desafiante, ya que en esos casos tendríamos que apuntar a obtener al menos un 11% de rendimiento solo para mantener el poder adquisitivo de nuestros ahorros. Claro, no estaríamos ganando, simplemente estaríamos haciendo que quede igual. Porque cuanto más alta es la inflación de un país, mayor es el reto de encontrar inversiones que nos protejan de esa pérdida del valor. Es una carrera contra el tiempo y contra los precios. ¿Y dónde podemos encontrar los datos de la inflación? Una fuente fiable siempre son los bancos centrales de cada país, ya que publican reportes periódicos sobre la inflación. En Europa, el Banco Central Europeo es una buena referencia y los institutos nacionales de estadísticas como el INE en España también ofrecen cifras bien detalladas. En Latinoamérica pueden revisar los reportes de bancos centrales de cada país, como el Banco Central de Argentina o el Banco de México, entre otros. Además, instituciones internacionales como el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Mundial, también suelen ofrecer informes sobre inflación a nivel global y regional. Tener esta información actualizada nos permite saber qué tipo de rendimiento necesitamos obtener para que nuestros ahorros no pierdan el valor con el tiempo. Exacto, por eso es importante saber cuál es el porcentaje de inflación al que nos estamos enfrentando. Una vez que conocemos el porcentaje, el siguiente paso es buscar productos financieros que superen ese porcentaje en rendimientos. Por ejemplo, podemos acercarnos a nuestro banco y preguntar por cuentas remuneradas. ¿Y qué son exactamente las cuentas remuneradas? Son cuentas especiales que los bancos ofrecen para recompensar a los clientes con un tipo de interés anual simplemente por mantener el dinero ahí. A diferencia de los depósitos a plazo fijo, donde el dinero queda bloqueado por un periodo de tiempo, en las cuentas remuneradas siempre tenés acceso a los fondos en cualquier momento. Es una forma de hacer que tu dinero trabaje sin perder la liquidez, sin tener ese dinero bloqueado. Lo recomendable es consultar con tu banco si ofrecen este tipo de productos, ya que no todas las entidades lo tienen, pero en muchos países, como por ejemplo acá en España, la oferta es bastante amplia. En España, de hecho, hay varios bancos que lo ofrecen, si no me equivoco, así que es una opción interesante si querés tener tu dinero disponible, pero al mismo tiempo obtener algo de rentabilidad. Sí. Y como decías vos, sin perder la liquidez. Exacto, la gran ventaja es que uno puede acceder al dinero cuando lo necesite, está siempre en la cuenta, no hay restricciones como en los depósitos. Además, suele ser un producto de muy bajo riesgo, ya que estás depositando tu dinero en tu banco y es el banco el que lo gestiona. Sin embargo, no es la única opción. Otra opción son justamente los depósitos o plazos fijos. En este caso, el banco nos remunera con un interés fijo por prestarles nuestro dinero durante un tiempo determinado. Lo único que debemos tener en cuenta es que, mientras dure el plazo, no podemos disponer de ese dinero. O sea, no lo podemos sacar. Así que es importante estar seguros de que no lo necesitaremos hasta que se cumpla el vencimiento. Si es de 3 meses, durante 3 meses ese dinero nos olvidamos que existe. Si es de 6, 6. Si es un año, eso depende del tiempo que hayan decidido.
Exactamente. Los depósitos a plazo fijo son una opción accesible para casi cualquier ahorrador y están disponibles también en la mayoría de los bancos. Son productos de muy bajo riesgo, ya que el interés es fijo y está garantizado, lo que significa que se sabe exactamente cuánto se va a ganar al finalizar el periodo. Lo único que hay que tener en cuenta es, como mencionaba Jessica antes, es que el dinero queda bloqueado durante el plazo acordado. Así que hay que tener en cuenta esto y asegurarse de que el tipo de interés que ofrezcan sea mayor al de la inflación, como decíamos antes, porque siempre el objetivo de esto es no perder poder adquisitivo, que la rentabilidad sea superior al porcentaje de la inflación. Claro, porque la inflación también afecta a los tipos de interés que ofrecen los bancos, ¿no es así? Sí, exactamente. Cuando la inflación se dispara, en general los bancos centrales suelen aumentar la tasa de interés como parte de sus políticas para intentar controlarla. El razonamiento es que las tasas de intereses más altas encarecen el costo del dinero, lo que desincentiva el uso del crédito tanto para empresas como para las familias, enfriando así la economía. Esto ayuda a contener un poco la inflación. Claro, pero la otra cara de la moneda es que si ya tenés dinero ahorrado, los bancos suelen ofrecer mejores intereses por los depósitos y cuentas remuneradas, ya que buscan atraer ese dinero. Entonces, en economías con tipos de interés alto, los rendimientos para los ahorradores también tienden a mejorar. En Europa, por ejemplo, en el 2022, la crisis inflacionaria aumentó los tipos de intereses y aumentaron todos los rendimientos de los depósitos y cuentas remuneradas. Exactamente. Es complicado hablar de esto como si fuera una ventaja, porque no nos olvidemos que estamos hablando de una situación de crisis económica donde el acceso al crédito se vuelve más caro. Esto frena la inversión, el consumo, aumenta los costos de las hipotecas y perjudica el crecimiento económico en general. Pero la realidad es que los tipos de intereses altos recompensan mejor. Cuando no tenés inflación, tenés la ventaja por un lado de que tus ahorros no se licúan, pero por el otro, tu dinero ahorrado no está bien remunerado. Claro. Porque los tipos de intereses son bajos. Sí. En cambio que en periodos inflacionarios, cuando los tipos de intereses son altos para bajar la inflación, perdés poder adquisitivo en tus ahorros porque justamente la inflación es alta, pero para combatirla los tipos de intereses están altos, por lo tanto tu dinero está mejor remunerado. Claro. Ese es un poco cara cruz. Sí. Que se da en esta situación. Claro, tiene sentido lo que estás contando. Y entiendo, estos productos, tanto las cuentas remuneradas como los depósitos a plazo fijo, son los más básicos y seguros, pero hay otras opciones más avanzadas que también podemos considerar. Así es. Si ya uno quiere buscar rendimientos mayores, el siguiente nivel sería invertir. Se puede invertir en bonos del tesoro o incluso en bolsa de valores, pero acá ya entramos en un terreno donde se necesita mayor conocimiento, no solo sobre las rentabilidades, sino también sobre nuestro propio perfil de riesgo, porque mientras mayor sea el potencial de ganancia, también puede haber mayores fluctuaciones y mayores riesgos. Y de eso seguramente vamos a hablar en nuestro próximo episodio, ¿verdad? Exactamente, el próximo episodio va a ser 100% sobre la inversión. Hoy queríamos enfocarnos en entender qué es la inflación, por qué es el destructor silencioso de nuestros ahorros y ofrecer algunas opciones accesibles para hacerle frente, como las cuentas remuneradas y los depósitos a plazo fijo. Así es, la próxima semana profundizaremos más en el mundo de la inversión y cómo esta puede ayudarnos no solo a proteger nuestros ahorros de la inflación, sino también a hacerlos crecer a largo plazo, que es creo lo que todos queremos, ¿no? Efectivamente, sí. Así que no se lo pueden perder. Mientras tanto, si les gustó el episodio de hoy, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones cuando subamos el próximo video. Y por supuesto, si tienen preguntas o temas que les gustaría que tratemos, déjenos un comentario o mándenos un mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Adiós.